Bueno, muy bien. Siendo las 8 de la noche, damos entonces inicio a la actividad del día de hoy. Muchas gracias a los asistentes y a Julio que tiene la presentación el día de hoy por la preparación del tema. Para continuar con los temas, pues, de la lista de temas del curso, hoy vamos a hablar sobre el POCUS para evaluación ecográfica de la respuesta a volumen con la vena cava inferior. Darle gracias a mi tutor, el doctor Brian Álvarez, emergenciólogo intensivista con fellow en curso, que me ayudó, pues, con la bibliografía para esta charla. Entonces, para hablar como tal de las generalidades, vamos a tener que los pacientes con shock séptico o shock hipovolémico, evaluar el estado de volumen va a ser muy importante porque uno de los parámetros y los tratamientos iniciales es intervenirlos terapéuticamente con cristaloides y vamos a tener que los balances positivos van a estar asociados a la morbimortalidad en los pacientes en unidad de cuidados intensivos. Como dato adicional, vamos a tener que aproximadamente el 50% de los pacientes críticos no van a ser respondedores a volumen. Eso es un dato para tenerlo en cuenta ya que es muy importante. Y entonces vamos a empezar. Este artículo de JAMA de 1999 nos habla de qué vamos a ver o cuáles son las mejores maneras de ver cuando un paciente está hipovolémico. Entonces vamos a tener que las membranas mucosas de la boca y la nariz seca van a tener una sensibilidad muy alta, 85%, además de los surcos longitudinales en la lengua, cuando el paciente tiene la lengua seca, que se van a ver, tiene una sensibilidad del 85%. Sin embargo, los LR más elevados los van a tener los ojos hundidos asociados a un tiempo de llenado capilar elevado y cuando el paciente no habla claro, también tiene un LR muy alto. Entonces vamos a tener que este artículo nos define como tal la respuesta a volumen cuando tenemos posterior a la administración de un reto de líquido o una elevación pasiva de las piernas, vamos a tener que el gasto cardíaco se va a incrementar entre el 10 y el 15% y esto nos va a decir que el paciente responde ahora a volumen. Y acá le repito nuevamente que el 50% de los pacientes posiblemente no van a ser respondedores a volumen. Como recuento anatómico, igualmente esta vez nuevamente vamos a evaluar la vena cava inferior, a tener en cuenta que la vena cava inferior nos trae pues toda la sangre de los miembros inferiores y de la parte abdominal y que va a penetrar por el diafragma y va a desembocar en la aurícula derecha. Como lo podemos ver acá ecográficamente, acá vamos a tener la aurícula derecha, la vena hepática común y acá vamos a ver la vena cava inferior. Nos dicen que es una vena que se puede utilizar mucho para estas medidas porque no se ve afectada muchas veces por la vasoconstricción que genera la hipovolemia. Y como dato importante vamos a tener cuando vemos una vena muy plana, menor a 9 milímetros en pacientes que van a estar politraumatizados o muy hipovolémicos. O sea, esto nos va a hablar de que van a estar muy hipovolémicos. Tener en cuenta que los pacientes que van a estar de lateral hacia la izquierda van a tener un menor diámetro porque el hígado va a comprimir la vena cava y los pacientes que van a estar lateralizados a la derecha van a tener un mejor diámetro de este. Entonces, si vamos a hablar de respuesta a volumen, nos toca hablar pues de gasto cardíaco y el gasto cardíaco va a ser pues definido o los determinantes del gasto cardíaco van a ser la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, que es aproximadamente 120 mililitros. El volumen sistólico va a estar determinado por el volumen al final de la diástole menos el volumen al final de la sístole, y esto va a definir el volumen sistólico. Aproximadamente esto van a ser 50 mililitros. Y el volumen sistólico va a estar determinado por la precarga, la contractilidad y la poscarga. La poscarga que se define como la fuerza que se opone al vaciamiento de la sangre. La contractilidad que nos habla de la capacidad de nuestro corazón de tener elastancia y contraerse para sacar esa sangre. Y la precarga que va a estar determinada por el retorno venoso y la presión intratorácica, y este retorno venoso va a estar determinado por la presión media sistémica menos la presión de la aurícula derecha menos las resistencias vasculares sistémicas.
Y vamos a tener que hablar también de qué es el volumen estresado y qué es el volumen no estresado. En condiciones normales, el volumen sistólico va a estar determinado o una persona se le puede calcular el volumen sistólico con esta formulita que está acá, que es 2,68 litros por superficie corporal total. Y de este total, el 70 al 75% lo vamos a tener en el sistema venoso. De este 70 al 75, el 25 a 30% vamos a tener que es un volumen estresado y el 70 al 75% vamos a tener que es un volumen no estresado. ¿Y el volumen estresado qué es? Es el volumen que genera flujo y que va a generar tensión sobre las paredes venosas. Y el volumen no estresado es ese volumen de reserva que vamos a tener en el lecho espláncnico, en el vaso, y que no va a generar tensión sobre los vasos. Este volumen no estresado va a estar bastante controlado por la actividad simpática, por los receptores alfa. Y cuando el paciente pues necesite o esté hipovolémico, la descarga adrenérgica va a estimular estos vasos y hacer que este volumen no estresado se convierta en volumen estresado. Todo esto nos va a llevar pues a hablar sobre la curva de Frank Starling, que nos define que cuando un paciente tiene una contractilidad normal, en estados de hipovolemia se va a encontrar en esta área, y los pacientes que se encuentran en esta área, si yo les pondría volumen, normalmente iría a aumentar el gasto cardíaco. En los pacientes que tienen una contractilidad deprimida, obviamente este volumen no va a generar pues mayor aumento del gasto cardíaco, dado que lo que va a estar alterado sea en la bomba. Los pacientes que ya estén acá en hipovolemia, por más que yo le ponga volumen, no voy a aumentar el gasto cardíaco, dado que el corazón y el sistema circulatorio va a tener un límite de entrada de sangre al ventrículo izquierdo y no va a aumentar el gasto cardíaco. De manera de fisiología respiratoria, dado que las presiones intratorácicas nos van a alterar también el retorno venoso, vamos a tener que la inspiración es una acción pues activa que hacemos nosotros al inspirar estas presiones a nivel intratorácico, y la presión de la aurícula derecha más que todo va a tender a volverse más negativa, y esta presión de la aurícula derecha es la que va a hacer que el retorno venoso aumente y llegue sangre a la aurícula derecha. Esta inspiración va a estar determinada pues por el diafragma, que cuando baja hace que las presiones se vuelvan más negativas, y esto va a generar pues el efecto de que la sangre llegue a la aurícula derecha. En cuanto a la expiración, vamos a ver que es un acto pasivo, va a estar determinado por los músculos internos intercostales, el recto del abdomen y los oblicuos, y cuando estamos en expiración, las presiones van a volver casi a cero, y o sea, no va a haber flujo como tal a la aurícula derecha, y ya vamos a ver más adelante los cambios que vamos a tener en la vena cava inferior. En cuanto a la ventilación mecánica, ¿qué pasa? La presión positiva ejercida por los disparos del ventilador, esto nos va a aumentar la presión transpulmonar. Además de eso, la presión pleural va a hacer que se aumente la poscarga del ventrículo derecho y aumente la precarga del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Cuando el ventilador pues dispara una inspiración, se van a aumentar estas presiones. Al aumentarse estas presiones, el diámetro de la vena cava va a aumentar su tamaño, porque se va a disminuir como tal la precarga del ventrículo derecho. Entonces se va a quedar esta sangre en la vena cava inferior, y por eso en condiciones de los pacientes que vamos a tener ventilados, va a cambiar pues como tal todo el suceso que pasa en el diámetro de la vena cava. En los pacientes que voy a tener ventilados, el diámetro de la vena cava en inspiración va a estar dilatado y en expiración va a estar comprimido, a diferencia de los pacientes en ventilación espontánea, que cuando uno respira hace que las presiones se vuelvan más negativas y me fluya sangre a la aurícula derecha, y se colapse la vena cava inferior en inspiración y en expiración se dilate.
Entonces, para tener en cuenta unas consideraciones especiales, vamos a tener que todas estas alteraciones, y ya las hablamos hace 15 días, todas estas consideraciones me van a alterar el diámetro de la vena cava, teniendo en cuenta como tal acá la función cardíaca, la presión intratorácica, como se los venía explicando a los pacientes pues con ventilación mecánica, en los pacientes con dificultad respiratoria, como tal en los pacientes con asma que hacen hiperinsulación dinámica, que aumentan inicialmente su frecuencia respiratoria. Esto va a hacer que aumente muy rápidamente su retorno venoso inicialmente. El diámetro de la vena cava va a estar disminuido, sin embargo, ya en condiciones severas, cuando vamos a tener hiperinsuflación dinámica, eh, se va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, y esta poscarga del ventrículo derecho va a quedar sangre retrógrada y me va a aumentar el diámetro de la vena cava. Los estados de hipervolemia van a aumentar el diámetro de la vena cava, y hipovolemia lo van a disminuir, el aumento de la presión intraabdominal, como lo son en pacientes embarazadas, en los pacientes que tengan masas, ascitis, va a disminuir el diámetro de la vena cava. Y bueno, muchas otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta en los pacientes que queramos hacer la medición de los diámetros de la vena cava, que ya los explicamos anteriormente. Entonces, ¿cómo la vamos a medir? Vamos a poner el paciente en supino, dadas las consideraciones de cómo va a estar la vena cava, si ponemos el paciente lateral derecho y lateral izquierdo, como le expliqué anteriormente, con un transductor convex, un transductor sectorial, vamos inmediatamente debajo del apéndice sifoides, a 1 a 2 centímetros. Hacia la derecha, vamos a poner el transductor con la marquita hacia la cabeza del paciente, y vamos a buscar la vena cava inferior, como la vamos a ver acá. Acá de este lado vamos a tener el hígado, acá vamos a tener el diafragma, acá vamos a tener la aurícula derecha, y acá vamos a tener la vena cava inferior. Cuando se produzca el descenso diafragmático a la inspiración, vamos a ver que se produce un colapso inspiratorio pues, de la vena cava. Acá, más de lo que les mencioné anteriormente, a tener en cuenta que debemos ver también la vena hepática común. Ya les voy a decir por qué. Más o menos a 2 centímetros de la aurícula derecha, vamos a hacer las mediciones de los diámetros de la vena cava inferior. Podemos utilizar el modo M para hacer la medición de los diámetros. Nos puede ayudar básicamente a medir los diámetros en la inspiración y en la expiración. Cuando se aumenta y cuando se disminuye, lo podemos ver acá. Y a tener en cuenta que debemos buscar siempre el diámetro real, que esta es una de las limitaciones de las mediciones de la vena cava. Como lo expliqué pues, hace 15 días, podríamos ver el diámetro falso, como lo podemos ver acá, coger uno de los laterales de la vena cava inferior y tener unos diámetros falsos. Esta es otra medida pues, de cómo ver la vena cava inferior a nivel de axilar media, más o menos en el 12º espacio intercostal, buscando la aorta. Al lado de la aorta vamos a ver la vena cava inferior. Sin embargo, esta medida no está recomendada por la Guía Americana de Ecografía. Entonces, para iniciar pues, en contexto, vamos a hablar inicialmente del índice de colapsabilidad, y para eso traigo este estudio que es la precisión, que pues se nos llama como la precisión diagnóstica de la colapsabilidad de la vena cava en pacientes con respiración espontánea, en pacientes con sepsis y fallo circulatorio. Un estudio prospectivo, tomaron pacientes adultos no intubados con sepsis y fallo circulatorio, unidad de cuidado intensivo, le hicieron la medición de la colapsabilidad de la vena cava, como la vemos acá. ¿Cómo vamos a hacer esta medida? Vamos a medir el diámetro máximo en la expiración. Al final de la expiración vamos a medir el diámetro mínimo al final de la expiración entre el diámetro máximo al final de la expiración por 100, y esto nos va a dar una medida en porcentaje. ¿Con qué lo compara? Pues, ¿qué le hicieron a los pacientes? Además de medirle el índice de colapsabilidad de la vena cava, se lo midieron antes y después
de hacerle una administración de 500 cc de solución gelatina al 4% y se compararon entre respondedores y no respondedores. Y el objetivo fue determinar la precisión diagnóstica del índice de colapsabilidad de la vena cava inferior para predecir la respuesta a fluidos. Tuvieron en cuenta 90 pacientes de 2 UCI en Francia. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con respiración espontánea, un ritmo cardíaco regular, pacientes que estuvieran sépticos con signos de insuficiencia circulatoria y pacientes que no tuvieran contraindicaciones para administración de líquidos. ¿Cómo definieron el fallo circulatorio? Pacientes con presión arterial sistólica menor de 90 o que hayan tenido una disminución de mayor de 40 milímetros de mercurio, si tenían diagnóstico de hipertensión arterial. Estaban pacientes oligúricos o pacientes con frecuencia cardíaca mayores a 100. Se utilizaban vasopresores cuando no respondían a líquidos, a pesar de ya haberle pasado 1 a 2 litros en la primera hora. Los criterios de exclusión, pues tomaron varios criterios de exclusión: pacientes que tuvieran insuficiencia aórtica, pacientes que no se les podría, que no tuvieran buena ventana, pacientes con ecogenicidad torácica pues inadecuada, que no se pudieran medir los diámetros de la vena cava, que tuviera edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, pacientes embarazadas o que estuvieran con síndrome compartimental. ¿Cómo realizaron la medición? Pusieron pacientes en posición supina de 30 a 45 grados, midieron presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria posterior a la administración de 500 cc de gelofusina, el 4%, y tomaban en cuenta si respondían si tenían un índice de volumen sistólico mayor a 10%. Ellos, que era como su plan diferente al resto de los estudios, que querían hacer una medición estandarizada, ya que la inspiración es, como es activa, es muy subjetiva y es diferente en cada paciente. Entonces, ¿qué estrategia buscaron ellos? Midieron la presión bucal y estandarizaron la respiración. Le pidieron a los pacientes que hicieran una inspiración profunda seguida de una exhalación pasiva. La inspiración duraba menos de 5 segundos, una inspiración máxima, y tenían una presión bucal entre 5 a 10 milímetros de agua. Se registraron videos de la vena cava inferior en eje subcostal, en una vista subcostal eje largo, midieron 3 ciclos y separaron los pacientes a los que le hicieron medición con la inspiración estandarizada y los pacientes y otros pacientes que no estandarizaron la respiración. Acá está la tabla demográfica: 50 pacientes respondieron, 40 pacientes no respondieron. Como tal, pues las características demográficas no tuvieron muchas diferencias significativas. ¿Y qué encontraron? Que en los pacientes respondedores había un cambio bastante grande, o había un índice de colapsabilidad aumentado, más o menos de 55, y en los pacientes que no eran respondedores tenían un índice de colapsabilidad en la inspiración estandarizada de más o menos 18. Acá ellos tomaron que cuando tenían un paciente con índice de colapsabilidad mayor a 48, tenían una sensibilidad del 0,84 y una especificidad del 0,90, con área bajo la curva del 0,89, y concluyeron que el índice de vena cava de la colapsabilidad de la vena cava con una respiración estandarizada podría ser un parámetro preciso y no invasivo de la capacidad de respuesta a fluidos, y que una simple inspiración profunda estandarizada mejora la sensibilidad para detectar la capacidad de respuesta a fluidos sin alterar su especificidad en pacientes con sepsis e insuficiencia circulatoria. Sin embargo, posterior a eso, vino este estudio que cogió muchos estudios y los analizó y vio que tenían muchos parámetros heterogéneos. Unos decían no, que el índice de colapsabilidad mayor a 42, otros decían que mayor a 50, este decía mayor a 48. Y cogieron todos estos estudios. Cabe resaltar que aquí ellos ponen que pacientes con respiración espontánea, sin embargo, acá vemos que midieron índices de distensibilidad, y los índices de distensibilidad solo se pueden medir en pacientes que están ventilados.
Entonces, hay que tener en cuenta que hay mucha heterogeneidad en qué parámetro o qué valor de índice de colapsabilidad yo voy a tener en cuenta para que pueda tener buena sensibilidad y buena especificidad. Entonces, ¿qué determinaron y qué concluye más o menos este estudio? Que para la evaluación de la capacidad de respuesta a fluidos, los diámetros como tal, medidos de la vena cava inferior, son inútiles y tendríamos que tener un índice de colapsabilidad mayor a 40, y este sí me podría ser como útil para predecir la respuesta hemodinámica a a la expansión de volumen. Y concluyen que en pacientes con respiración espontánea, una infusión de líquido guiada por índice de colapsabilidad podría considerarse como una opción lógica, pero rara vez decisiva, antes de la administración de la terapia de fluidos, aunque esto ya es conclusión personal, que hay que tener en cuenta todas esas variables que les expliqué anteriormente que nos cambian el diámetro de la vena cava inferior. Ya, esa sería como la conclusión del índice de colapsabilidad. Vamos a hablar ahora del índice de distensibilidad, que este índice de distensibilidad lo vamos a medir en los pacientes que están ventilados. Y para eso vamos a traer a colación dos estudios. Este es uno de ellos, que se llama cambios respiratorios en los diámetros de la vena cava inferior como predictores de respuesta a fluidos en pacientes con sépticos en ventilación mecánica. Un estudio prospectivo a 7 meses, fue un estudio unicéntrico, más o menos publicado en el 2004. El objetivo de este estudio fue probar la hipótesis de que los cambios respiratorios en el diámetro de la vena cava inferior en pacientes ventilados podrían predecir la eficacia de la expansión de volumen. Entonces, tuvieron 23 pacientes en ventilación mecánica con sepsis, midieron el índice cardíaco, midieron PVC y midieron el índice de extensibilidad con esta fórmula: diámetro máximo menos diámetro mínimo entre diámetro mínimo por 100. La intervención que le hicieron fue que le administraron 7 mililitros por kilo de gelatina al 4% en media hora. Los criterios de inclusión están acá: pacientes mayores de 18 años, tensión arterial menor de 90 o que estuvieran con vasopresores, y definieron la sepsis de acuerdo al consenso que estaba en esa época. Los parámetros de ventilación mecánica: un volumen tidal de 8.5 más o menos 1.5 mililitros por kilo, frecuencia respiratoria de 15 más o menos 2, presión plato menores de 20 y una PI entre 4 más o menos 2. Estos fueron los diagnósticos más frecuentes, pues todos los diagnósticos que tenían los pacientes: infección por neumococo a nivel pulmonar, septicemia asociada con eh, colocación de catéter venoso central, mediastinitis, entre otras. Cabe resaltar que hubo 3 pacientes que los sacaron del estudio porque a 2 le habían hecho la paratomía y uno era muy obeso y entonces no tenía buena ventana para verle las venas cava inferior. ¿Qué encontraron ellos? Que el índice de extensibilidad de vena cava inferior, bueno, tomaron un tiempo cero antes de la administración de la gelatina, y posterior a eso un tiempo 1, hicieron 2 mediciones que encontraron que en los pacientes con tiempo, en el tiempo cero, los pacientes respondedores tenían un índice de distensibilidad de 40 más o menos 24, y los pacientes no respondedores de 8 más o menos 8. Los pacientes que respondieron al volumen cambiaron su índice de extensibilidad con una P estadísticamente significativa de 17 más o menos 12. Y los pacientes no respondedores también cambiaron, sin embargo, fue muy poquito. También midieron la PVC. En los pacientes respondedores se aumentó la PVC, sin embargo, en los no respondedores también se aumentó la PVC. Y acá el índice cardíaco en los pacientes respondedores se aumentó, sin embargo, en los no respondedores no hubo como un aumento, pues se quedó igual, no aumentó su gasto cardíaco. Entonces, con un área bajo la curva de 0,91 y una P estadísticamente significativa para el índice de distensibilidad de vena cava inferior, y para la PVC con un área bajo la curva de 0,57.
Entonces, ¿qué determinaron ellos? Que si un paciente tiene un índice de extensibilidad mayor a 18, tiene una sensibilidad del 90, una especificidad del 90 con LR de 9, para predecir que el paciente va a ser respondedor a volumen. Esta tablita nos muestra los cambios en el índice cardíaco. Vamos a ver cómo en los pacientes que fueron respondedores todos aumentaron, sin embargo, en los pacientes que tenían un índice de extensibilidad menor a 18, pues se quedaron prácticamente nulos. Y acá vamos a ver el coeficiente de correlación con una R de 0.9, que es pues, bastante buena. Para el, el, el índice de extensibilidad en el tiempo cero, con el cambio cuando se le aplica el reto de volumen, que incrementa el gasto cardíaco. Otro de los estudios a colación es este, que nos dice que la variación respiratoria en el diámetro de la vena cava inferior como vía para la fluidoterapia. En este estudio tomaron 39 pacientes con ventilación mecánica y choque séptico, 22 fueron hombres y 17 fueron mujeres. Todos los pacientes estaban sedados. Importante, en este estudio anteriormente, todos los pacientes deberían estar totalmente entregados al ventilador. En este iban a tener un volumen tidal entre 8 y 10 mililitros por kilo. Tomaron a los pacientes respondedores cuando hubo un aumento del gasto cardíaco del 15% posterior a la intervención, que fue aplicarles 8 mililitros por kilo de hidroxietilalmidón al 6% por 20 minutos. E hicieron el cálculo de la variación de la extensibilidad con esta fórmula. Diámetro máximo de la vena cava inferior menos diámetro mínimo de la vena cava inferior entre el diámetro máximo, entre el resultado que me dé esta operación, diámetro máximo de la vena cava inferior, más el diámetro mínimo entre 2 por 100 para que me dé un valor en porcentaje. Fue un estudio prospectivo. El objetivo fue que si la variación respiratoria del índice de distensibilidad podría relacionarse con la respuesta a volumen en pacientes con ventilación mecánica. Entonces, ¿qué encontraron? Que los pacientes respondedores, el gasto cardíaco fue más o menos de 5.7, más o menos 2 litros por minuto, versus los pacientes no respondedores que tuvieron un gasto cardíaco entre 6.4, más o menos 1.9 litros por minuto. Y en cuanto al índice de variabilidad de la vena cava inferior, en los pacientes respondedores fue de 13,8, más o menos 13,6 en los pacientes respondedores, y en los pacientes no respondedores fue de 5.2, más o menos 5.8. Y nos muestra esta tablita que nos dice que cuanto mayor sea el diámetro o el índice de variabilidad de vena cava inferior antes de la carga a volumen, mayor va a ser el aumento del gasto cardíaco en los pacientes pues, que respondan a volumen, con un coeficiente de relación de 0.82 y un R cuadrado de 0.68, con una P estadísticamente significativa. Entonces, que tuvieron en cuenta ellos que si usted tiene un paciente que le hace un índice de variabilidad de vena cava inferior mayor al 12%, con un valor predictivo positivo del 93% y un valor predictivo negativo del 92%, podría suponer que va a ser respondedor a volumen. Sin embargo, nuevamente viene este estudio y hace un análisis de esos dos estudios que les acabo de mostrar, además de este que fue un estudio que incluyó 67 pacientes, que fueron pacientes mixtos y tuvieron otra medida para el índice de vena cava asociando la superficie corporal del paciente. Y nos dice que el índice de extensibilidad tiene mejor rendimiento que el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior. Sin embargo, esto debe aplicarse en pacientes con función cardíaca preservada y no aplicarse en pacientes que han tenido cirugía abdominal, hipertensión abdominal concurrente. En pacientes, no se le debería aplicar en pacientes ventilados con un volumen tidal menor a 8 milímetros, y en pacientes pediátricos no sería útil. Y concluye que hay que tener en cuenta que hay ventajas del POCUS como la no invasividad, que no es invasivo y que es altamente disponible. Sin embargo, está plagado también de limitaciones técnicas y de errores de interpretación, y este estudio dice que por esta razón el POCUS
en vena cava inferior no podría considerarse como un método independientemente adecuado para todos los pacientes y deberíamos ayudarnos de otros parámetros. Y traigo a colación este metaanálisis que fue publicado en el 2018, que fue el primer metaanálisis como tal que hicieron de esto. El estudio anterior fue publicado en el 2022, este fue en el 2018. ¿Qué nos dice el valor de índice, el valor del índice de variación del diámetro de la vena cava inferior en la predicción de respuesta a fluidos en pacientes con shock circulatorio que reciben ventilación mecánica? Este estudio incluyó, este metaanálisis incluyó 6 estudios, incluyendo los 2 que les traje a colación, además de estos otros 4. Aquí están como tal los volúmenes que utilizaron para ventilar este tipo de pacientes y las fórmulas que utilizaron y las referencias de cómo evaluaron que los pacientes fueran respondedores a volumen. Y este metaanálisis nos dice que la sensibilidad del índice de extensibilidad es de 0,69 y la especificidad de el 0,80, con área bajo la curva que no las definen en 0,82. Y determina que los resultados del índice de variabilidad se comportan moderadamente bien en la predicción de la capacidad de respuesta a fluidos. Sin embargo, habría que realizar más estudios. Y este otro metaanálisis publicado el año pasado me llamó la atención porque además de que evalúa las variaciones de la vena cava inferior, la PVC evalúa otras constantes que puede que se utilicen para evaluar la respuesta a volumen. El objetivo de este fue describir las maniobras para evaluar la respuesta a volumen en pacientes con ventilación mecánica. Analizaron 69 estudios. Inicialmente fueron alrededor de 8.400 estudios y esto nos deja ver la cantidad de estudios y la cantidad de información que hay sobre estas, pues, como estos parámetros y el POCUS, y hay mucha heterogeneidad. 3.185 desafíos de líquidos incluyeron un total de 2.711 pacientes. Hubo respuesta a fluidos en el 49% de los pacientes. Y analizaron 8 estudios de variabilidad de vena cava inferior, incluyendo los 2 estudios que traje a colación. Esta, en comparación del estudio anterior, incluyó 2 estudios más. Los parámetros de sensibilidad y especificidad no cambiaron mucho, sin embargo, tener en cuenta que hay un cuadrado de alrededor del 59% que nos da que hay mucha heterogeneidad en los estudios. Y lo que más me llamaba la atención de este metaanálisis es que nos dice que la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad histórico fueron superiores a las mediciones de la PVC y la variabilidad del índice de vena cava inferior. Sin embargo, eh, no hay datos que respalden como tal que una maniobra de medición fue mejor a la otra y que en consecuencia estas variables tampoco deberían utilizarse como para guiar la respuesta a volumen en condición única y que debería acompañarse pues de otros parámetros. Y no olvidar pues las limitaciones, todas las limitaciones que tenemos, con las cuales nos tenemos que enfrentar cuando vayamos a hacer estas mediciones, como son la variabilidad de la respiración, eh, los cambios en el diámetro de la vena cava inferior, el sexo y la edad de los pacientes pediátricos. No se podría hacer estas mediciones porque sus venas son más distensibles que en los adultos. Durante la expiración y la expiración, pues hay unos cambios y hay unas lateralizaciones de la vena cava inferior que nos podrían alterar la medida. La heterogeneidad de la respiración, que esto se los dije hace más o menos 15 días, que dependiendo de cómo usted le diga que inspire el paciente, los diámetros van a ser diferentes. Si es una inspiración de olfateo, es una inspiración suave o una inspiración profunda. Y tener en cuenta las imágenes fuera de plano. Estas son otras de las limitaciones que vamos a tener. Si hay obstrucción de la vena cava, obviamente no podremos medir. Si hay cirrosis hepática, regurgitación tricuspidia severa en los pacientes que son atletas más o menos en el 30%, o sea, yo que tienen un diámetro de vena cava inferior
elevado. En los pacientes con síncope vasovagal también van a tener un diámetro de vena cava inferior elevado. Tener en cuenta los pacientes que tienen una PIC alta, que tienen hiperinsuflación dinámica como en el asma, los pacientes con derrame pericárdico o tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, perdón, y en los pacientes con insuficiencia ventricular derecha. Y listo, eso era todo lo que traía para hoy. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Pero bueno, entonces redondeemos la información como a tratar de dejar un dato como claro para la práctica, qué vamos a hacer. Y apóyese en el tutor que tuvo usted para esta conferencia. A ver, concluyamos algo para que vamos a utilizar con tres números, poco de números y con poco número de fórmulas y en los dos escenarios, paciente ventilado, no ventilado, que son los dos escenarios. Y más no los no ventilados porque realmente son la gran mayoría. O sea, tenemos más pacientes que necesitan o que usamos fluidos que no están ventilados que los ventilados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como tal, o sea, yo quise dejar las conclusiones como cuando terminé el índice de colapsabilidad y el índice de distensibilidad y no di como unas conclusiones al final. Sin embargo, lo que yo pude concluir del índice de colapsabilidad es que no es una buena medida, pues, para yo evaluar la respuesta a volumen en pacientes con ventilación espontánea por todas esas variabilidades que hay en la vena cava inferior y todas esas variables que me pueden alterar los diámetros de la vena cava inferior. Entonces, el índice de colapsabilidad en paciente en vena cava inferior para paciente en respiración espontánea no es la mejor manera de evaluar la respuesta a volumen de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver la presión intraabdominal me la altera, los aumentos de la presión intratorácica me alteran los diámetros, los pacientes que van a tener alteraciones pues, cardíacas y aumento de las presiones cardíacas me alteran los diámetros y el grueso del paciente que nosotros vamos a tener son pacientes enfermos, que algo de todo eso van a tener. Entonces ya con eso pues me indica a mí que no sería un buen parámetro para yo evaluar la respuesta a volumen. En pacientes con ventilación, esos dos estudios pues, que traje a colación tienen como los parámetros bien claros en los que yo podría usar con una buena sensibilidad de especificidad y un LR bueno. Y más que todo en solo ese tipo de pacientes que yo voy a tener como tal ventilados, acoplados totalmente al ventilador con un volumen tidal de 8, con una frecuencia respiratoria de una PIP más o menos de 4 a 6. En ese tipo de pacientes en los cuales yo podría eh, utilizar el índice de extensibilidad como respuesta a volumen. Y eso fue pues, como lo que yo pude concluir de la revisión que hice. Bueno, ¿y qué opina Brian? Brian Álvarez. Profe, de acuerdo, o sea, en este momento hay estas fórmulas que mostró el doctor Julio, ¿cierto? Lo que pasa es que creo que es difícil, ¿cierto? Encontrar un escenario ideal donde se cumplan todas las variables para tener confiabilidad en los datos que hacemos. Y si vemos pues con la fisiología que se mostró en un principio, más lo que y lo que nos encontramos en el día a día, pues los datos no van a ser tan exactos. Y lo que uno encuentra pues de acuerdo con los datos que mostró, ¿cierto? Pues que hay una variabilidad de datos que entonces no dejan dar una conclusión completa de esta valoración. Pero nos toca tomar una decisión. ¿Qué hacemos entonces con la cava con ecografía? Pues yo, eh,
profe, yo pensaría que, o sea, es como en esta parte también que revisamos de diafragma y todas estas cosas, ¿cierto? No las podemos botar y echar a la basura, ¿cierto? Pero no deberíamos hacer una decisión o tomar decisiones basadas solamente en estos índices o en estas mediciones. Nos deberíamos apoyar, ¿qué es este? Sí, nos deberíamos apoyar, ¿cierto? Pues como en otras ayudas que se tengan a la mano, pues, y otras eh, mediciones y variables ecográficas, pues, con ultrasonido, no solamente en el índice de variabilidad de la K o en el de distensibilidad. ¿Alguna opinión del resto de participantes o algún comentario? ¿Alguien que quiera aportar a lo que estamos preguntando? Porque les voy a dar información que los va a confundir más, para que vean lo difícil que es el tema. El tema no está resuelto realmente. Bueno, me quedan unos minuticos. ¿Alguien más? Bueno, preguntémosle a Carlos Castro, pues, ya que no quieren abrir el micrófono o levantar la mano. ¿Aló, ahí me escuchan? Sí, señor. Bueno, pues definitivamente como hemos visto a lo largo pues de estas revisiones y lo que hemos profundizado en los temas del fellow, a mi juicio pues los flujos venosos, sobre todo pues el de la vena cava, está muy susceptible a muchos cambios hemodinámicos, tanto intrínsecos como extrínsecos propios de esa vasculatura y propios del operador también. Tener los escenarios ideales, pues definitivamente de pronto se nos sale un poco de las manos para poder tomar decisiones con base en un solo parámetro, pero sí hay que tener en cuenta que la combinación de varios parámetros nos puede ayudar a orientar, más no a tomar como tal una decisión basada en ese hecho o en ese estudio, porque como vemos, esos flujos venosos son muy susceptibles a muchos cambios. E incluso pues no nos permite de pronto comentar si de pronto la distensión o la colapsabilidad en los escenarios puede ser anterógrado o retrógrado dependiendo pues de donde se haga la medición. Entonces yo pienso que a lo que tenemos que avanzar tal vez es más a la valoración de los flujos Doppler, de las diferencias arteriales y venosas, de los índices de resistencia, de los índices de pulsatilidad, que de pronto por allá sí tenemos como más alternativas para decir, bueno, si este paciente tal vez podría ser respondedor o no a volumen. Sí, queda como en la incertidumbre. Para mí, yo no lo usaría en ninguno de los dos escenarios. Porque pienso que los flujos venosos van a estar siempre sujetos a muchas mediciones extrínsecas e intrínsecas que no nos permiten una correcta interpretación. Sobre todo, pues el de la vena cava, ¿no? Pues el de la vena cava, como único parámetro, ¿no? Es que lo único parámetro en muchas cosas es muy difícil en medicina tomarlo como un axioma. Valeta, levantaste la mano. Tienes la palabra. Bueno, pues una opinión muy similar a la del doctor Castro. Sí, también considero que hay muchos determinantes que pueden afectar la veracidad de la medición de la vena cava. Desde el punto fisiológico, quizás a uno se le puede dificultar entender cómo puede uno evaluar el aumento del gasto cardíaco en la circulación venosa cuando tenemos además un gran volumen que no es estresado y que no tiene efecto sobre las presiones medias sistémicas. Y además de la relación que hay en la precarga propia con las presiones de llenado de la aurícula, que están determinadas también por unos factores propios de la caja torácica y su diferencia, como lo había dicho,
del volumen propio estresado y no estresado, más estresado que vamos a encontrar en la circulación venosa. Ok. Entonces, también complejo el tema. Ven, Julio, antes de yo mostrar lo que les preparé acá, vuelve y ponga la presentación y en la parte de fisiopatología tenías una diapositiva de la curva de Frank-Starling que estaba dividida en tres, donde decía hipovolemia, normovolemia, hipervolemia. ¿La puedes volver a proyectar, por favor? Ya voy, profe. Entonces, miren lo siguiente, el tema es tan complejo y tan difícil, tan enredado, tan confuso, que veo unas publicaciones como estas, ¿sí? Claramente, pues ahí dice revisión narrativa, ahí abajito, por eso es importante, pues uno, de dónde saca la información, esa diapositiva, esa foto de esa presentación. Ve uno publicaba cosas como estas donde dejan claro o dejan en manifiesto que el tema puede ser tan confuso como esta diapositiva, ¿sí? No como la diapositiva, sino como la gráfica. O sea, decir que uno evalúa el estado de volemia de un paciente, o sea, es que la palabra volemia como tal, ¿ya? Decir que uno lo evalúa con la curva de Frank-Starling, ya de entrada estamos diciendo que la cosa es muy difícil de entender, porque uno con Frank-Starling no evalúa la volemia, empezando por ahí, ¿sí? Entonces, si uno encuentra publicaciones como estas, donde te están confundiendo los conceptos, ya de entrada uno dice, caramba, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Frank-Starling no evalúa volemia. Nunca ha evaluado volemia. En este momento, de este auditorio donde hay 40 personas, a mí me hacen con toda seguridad una prueba de potencial respuesta a volumen, ¿sí? Julio mostró ahí que el 50%, ¿ya? En el paciente crítico. Nosotros tenemos dos publicaciones donde mostramos que en una es el 28% y en el otra era el 37%. En personas sanas. Personas que acababan de llegar desayunadas al turno. Acababan de llegar desayunadas al turno. No creo que estuvieran hipovolémicas, porque acaban de llegar desayunadas y eran potenciales respondedores a volumen. Entonces, fíjense cómo se interpreta o puede malinterpretarse una información. Y por eso vuelvo a citar lo que acabo de decir. Miren el título del artículo, revisión narrativa. En una revisión narrativa, pues uno pone diferentes conceptos, ¿sí? Percepciones, ¿cómo lo interpreto yo? No es una revisión sistemática, que es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, ¿sí? De que miren lo complejo que es el tema, que en una gráfica ya de entrada te están diciendo, hágale cualquier prueba de Frank-Starling, o donde intente evaluar Frank-Starling, que eso le dice el estado de volumen de una persona. Ya con esa frase que acabo de decir, dije 20 errores. Entonces, imagínense de ahí para allá qué tanto más error hay. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con todas estas pruebas con la ecografía. Una vez, y a modo de anécdota, en un congreso mostraron los resultados de un estudio de ecografía que Julio incluso acabamos, no mostró el estudio de este congreso, sino lo que pasó en esa presentación de ese reporte, y nos ganamos un premio pues no yo, sino los que estaban presentando, y nos ganamos un premio porque mostramos que
el índice de distensibilidad no funcionaba en los pacientes de respiración espontánea. Miren la frase que acabo de decir. El índice de distensibilidad no funcionaba en los pacientes en respiración espontánea. Venga, pero es que la distensibilidad, solo por el concepto mismo y la fórmula como está construida, no aplica para que usted la haga en una persona que está respirando de forma espontánea o que está haciendo respiración en presión negativa. ¿Cómo te ganaste el premio? ¿Quién te estaba evaluando? No tienen claro el concepto. ¿Sí? Pasa lo mismo que esta diapositiva. ¿Ya? Entonces miren que el problema es mucho más grande. Es de conceptos, de principios, de cosas básicas, de ciencias básicas. Entonces la invitación con este tema es, ni siquiera el tema es ecografía. El tema es más atrás que ecografía. Es la ciencia básica, que fue parte de lo que explicó muy bien Julio, a modo pues obviamente de brochazo y de introducción para ambientar el tema. Y es de qué estamos hablando. Y asimismo, y ahí ya empiezo a mostrar, entonces miren que el problema es más de bases que incluso de si la fórmula sirve o no sirve, de si la ecografía sirve o no sirve, es qué estamos tratando de evaluar, qué pregunta me estoy haciendo y cómo la estoy queriendo responder. O sea, el problema es un poco más de fondo, ni siquiera solo la forma, es más de fondo. Entonces acá les muestro parte del problema, por eso decía que los iba a dejar un poco más confundidos, y es parte del problema. Miren lo que hacen acá en este artículo, el artículo que ustedes debieron leer para la clase de hoy, y es parámetro. Todas las fórmulas que hay. Entonces le muestran acá un delta, esta es la letra delta, ¿sí? El triángulo, y una D de distensibilidad, y una C de colapsabilidad, y una D de distensibilidad, y me hacen un metaanálisis. Al final, si ustedes se fijaron de eso, acá me están diciendo, vea, en respiración espontánea, me están hablando de un metaanálisis al final, ¿sí? Que lo hace el Long, de todo esto de aquí para arriba. Y pues resulta que entonces empezamos a tratar de ver a forma de metasíntesis o metaanálisis todas las formas de evaluar la cava como si fuera una sola o una única respuesta, si estamos evaluando con diferentes medidas, diferentes métodos de evaluar el potencial de respuesta a volumen en un mismo modo de respirar. Y no es posible o no es claro que mezclarlos de esa manera nos sirva. De hecho, otros metaanálisis de atrás, tiempo atrás, nos mostraban cómo me sumaban la fórmula de colapsabilidad con la fórmula de distensibilidad. Venga, es que son dos fenómenos distintos. Me estás poniendo revuelto el que respira espontáneo con el que respira en ventilación mecánica en presión positiva controlado. ¿Sí? Ustedes me entienden cuando hablo de que es un paciente incontrolado. Entonces, ya eso, ya de entrada, me estaba generando mucho conflicto en cómo voy a interpretar esos datos. Entonces, miren que el problema es mucho más grande, es de cómo estoy concibiendo yo el fenómeno. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy entendiendo, tratando de entender? Y eso todavía no ha entrado en la cava. ¿Ya? Ahora, en ventilación mecánica, fíjense que hay más poquitos estudios, o hay poquitos estudios. Y tiene un sentido. Es que nos enfrentamos a más pacientes no ventilados con necesidad de evaluación del potencial de respuesta a volumen. Miren lo que dije, con evaluación del potencial de respuesta a volumen, no de si están hipovolémicos o no. Son dos cosas distintas. Ah, que quiero ver si está hipovolémico o no. Sí, también, pero es que cuando yo lo evalúo, yo no evalúo realmente si está hipovolémico. Lo que hay detrás es que esté hipovolémico, pero lo que yo puedo evaluar no es la hipovolemia, es el potencial de respuesta a volumen. Yo puedo estar hipovolémico y ser no respondedor. Yo puedo estar hipervolémico y ser respondedor.
yo puedo estar normovolémico y ser tanto respondedor como no respondedor. Entonces, miren todo el panorama o abanicos que hay de combinación, porque es que son dos conceptos que si bien están interrelacionados, no es lo mismo. Y eso es lo que algunos autores no comprenden cuando escriben, o lo comprenden, pero no lo redactan de una forma que sea entendible para que quede claro para todo el mundo, y por eso se presenta este tipo de situaciones. ¿Ya? Ahora, entonces, mientras Julio hablaba, yo saqué acá unos análisis de la información que Julio nos estaba presentando. Entonces, hice algo que no nos han mostrado en la información de hoy, los LR. Entonces nos hablan de sensibilidad, especificidad, y ya lo hemos discutido en otros escenarios, que nosotros en la práctica clínica no utilizamos la sensibilidad, especificidad. Nosotros nos enfrentamos es al paciente que tiene una probabilidad de algo y necesitamos saber, si yo le aplico la prueba, qué tanto voy a tener de postprueba. Eso se llama LRs, ¿sí? Pero no los utilizamos. Entonces, veamos qué nos muestran los LRs que lo acabo de calcular para con todas estas pruebas. Hay una variabilidad brutal, ¿sí? Hay unas pruebas que son súper buenas, otras que son súper malas, unas súper buenas para predecir que sí es respondedor, otras que son súper buenas para decir que no es respondedor, otras que son nada balanceadas, otras que no sirven para, bueno, que sirven poco. Pero hay mucha variabilidad, hay mucha heterogeneidad y todo depende de la prueba que usted aplique o de la fórmula que usted aplique y del contexto que usted aplique. Y peor aún, encuentra unos estudios, ahí está inmerso, sino que no me acuerdo cuál de ellos es, donde definen respondedor a volumen un paciente que la presión sistólica le suba a 10 milímetros de mercurio. ¿Esa es la definición de respondedor a volumen? Pues no, la definición de respondedor a volumen es que el gasto cardíaco o volumen sistólico suba más de un 10 a un 15%. Entonces, miren todas las variables que hay inmersas acá, que no nos deja depurar de forma apropiada el concepto, ¿sí? Entonces, miren todos esos LRs y LR negativos que tienen estas pruebas. Les hice un resumen, ¿sí? Entonces, les calculé con base en una media, como un pequeño metaanálisis. Obviamente le falta mucho rigor a esto que estoy haciendo, pero básicamente son muy buenas porque puede ser infinito para decirme cuál es potencial respondedor a volumen. O sea, supera el 100. LRs positivos que pueden ser por encima de 100. Si lo hago con promedios, pero cuando yo lo hago con mediana, que puede ser un valor más acertado para esto, porque puede haber variabilidad en los resultados, puede llegar a ser tan bajo como 3.6 de LR positivo. Eso te dice, eso ya te está diciendo mucho. Te está diciendo, venga, a pesar de que hay tantas pruebas, lo han evaluado tanto, el LR puede ser tan bajo como 3.6. O sea, son pruebas que realmente no son la panacea. Entonces ya vamos entrando al terreno de, venga, la ecografía no me está respondiendo todos los problemas que yo creo que me responde. Porque es que también hemos creído que la ecografía, la cava, es, ya, no necesito más nada. No, eso es una equivocación. Eso sí puedo decirles que es una equivocación. Usted no resuelve todos sus problemas del paciente en shock con ecografía. No, es una cosa más y no lo resuelve todo. Y estos números aportan a eso, ¿sí? Y miren los LR negativos, para decirme que el paciente no es respondedor, es más malo aún, o es igual de malo, para no decir cosas que no correspondan, ¿sí? Entonces, con esto no es que esté hablando mal de la ecografía. Hombre, pues llevo años enseñando esto. El punto es poniéndole el escenario correcto al uso de la ecografía. ¿Sí? No irnos al punto de que todo es con ecografía o a que ya nada es con ecografía. No, tiene escenarios, pero es que el tema con la cava es muy complejo de coger porque tiene demasiadas aristas como lo estoy mencionando. Ahora, hice esta curva ROC con los de ventilación mecánica y se lleva unas sorpresas, ¿sí? El que mejor curva ROC tiene es el estudio de Barbier. Y si no lo recuerdan, el estudio de Barbier, y acá lo tenemos, es este,
el que es el de índice de distensibilidad con punto de corte de más de 18, ese es el que me muestra una mejor curva ROC. Mire dónde está. ¿Sí? Pero los otros de ventilación mecánica están muy pegados al punto de no discriminación. Entonces ahí ya se nos va filtrando. Ok, son poquitos los estudios en ventilación mecánica y el menos malo es el de Barbier. El menos malo, con todas las cosas que Julio dijo que tenía de limitaciones. En ventilación mecánica, volumen corriente por encima de 7, 8 mililitros por kilo, que cada vez ventilamos a menos que eso, ¿sí? Un PIB que no podía superar los 10. Entonces, ¿dónde quedan los de ventilación protectora? En fin, ¿sí? Varios escenarios. Y aparte de eso, entonces compara uno y efectivamente, sí, el de Barbier parece ser superior. Parece ser superior. Que aquí lo podemos ver. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado con la información. Uno no se puede emocionar mucho porque es que vi un metaanálisis que dice que sí. Sí, claro. Pero es que hay que ir a cada uno de los estudios que están incluidos en el metaanálisis, leerlos, interpretarlos y hacer un análisis juicioso. Y venga, ¿en serio funciona? O sea, esto es como Santo Tomás. ¿Sí? Es metiendo la mano, el dedo en la llaga para ver si sí es real esa información. No es de ser desconfiado, es de eso se trata la ciencia. Muéstreme cómo lo hizo, muéstreme la información, muéstreme los datos, revisemos y, perfecto. Si los métodos me está dando la información y así es, perfecto, esto es. Por eso nos demoramos tanto en aplicar los cambios, pero yo espero que sea así, que estemos verificando que la información correcta sea validable, no solo validada, sino validable. Usted me muestra información, yo reviso y perfecto, eso es. ¿Sí? Y la podamos poner en práctica. Pero no es salir como con estudios porque publican y publican y publican, o dicen, yo me gané un premio porque mostré que la distensibilidad no sirve en los pacientes en respiración espontánea. Venga, es que ni siquiera debiste haber hecho ese estudio, porque es que no tiene ni siquiera razonamiento lógico para que eso sea así. ¿Sí? Ese es el mensaje que les dejo con la cava. Entonces, hay más variables que tienen que tener en cuenta, diferente a la cava, antes de definir si un paciente realmente es respondedor a volumen o no. Y en la respiración espontánea, ese sigue siendo el coco en la reanimación. Sigue teniendo un bache gigante porque no sabemos cómo definir todavía de forma certera qué paciente verdaderamente es potencial respondedor a volumen. Ojo, no estoy hablando de si está hipovolémico o no. No estoy hablando de esa curva de Frank Starling que mostró ahorita Julio, que es un error. Vuelvo a insistir, esa curva está mal construida, mal publicada. Es un error. Es definir si es potencial respondedor a volumen, que son varios conceptos distintos. ¿De acuerdo? Entonces, todavía sigue siendo muy pegado a otras variables de perfusión, a cómo está clínicamente el paciente, cómo se siente, ya está orinando, cómo está el llenado capilar, etcétera, etcétera, etcétera. La cava no es la respuesta a todos sus problemas. Y eso tiene que quedar claro. La cava no es la respuesta a todos sus problemas. Hay más cosas para evaluar. Y las perspectivas nos indican que otras variables potenciales, pero son perspectivas, pueden funcionar mejor. Pero todavía eso es una hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que les tenía para compartir. No sé si hay algún comentario adicional a lo que les acabo de aportar. Y bueno, Julio, muy bien la charla. Estuvo chévere el tema de día de hoy. Excelente, excelente. Gracias por la explicación. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche, muchachos. Señor Q. Profe, entonces la conclusión es que en pacientes con ventilación mecánica podríamos utilizar el índice de distensibilidad solo con los parámetros del estudio de Bavier, porque los Sí. otros no le dan. Así es el menos malo.
Listo. Ujú. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, muchachos. Que estén muy bien. Buena noche. Chao.